Los objetivos hoy de la red de maíz tardío son bastante simples. Uno es evaluar el comportamiento productivo de distintos híbridos de maíz en zona núcleo. Esto abarca zona núcleo agrandada, de Ruta 5, mitad de provincia de Buenos Aires para el norte, a mitad de Santa Fe, Córdoba hasta Entre Ríos, básicamente. Evaluar el comportamiento sanitario y la respuesta fungicida es algo que venimos haciendo año a año. Es una pregunta en maíz tardío, ¿aplico fungicida, no aplico? ¿Y en qué genotipo me conviene aplicar y no? Y por último, hoy tenemos la gran pregunta de fertilización con nitrógeno, que la venimos contestando de a poco, si me conviene fertilizar con nitrógeno, cuánto me conviene y demás. ¿Está bien? Estas son las zonas que tenemos hoy. Tenemos una zona, no sé si se ve momento, me parece que con esto. Ahí está. Un segundo. Aquí está. Tenemos una zona que es la zona centro-norte de Córdoba, Entre Ríos, sur de Santa Fe, centro de Buenos Aires y Córdoba Sur. La red arranca como una megazona con los mismos genotipos en todo el área. Y es un área bastante intensa, o sea, bastante extensa, con lo cual algunas empresas decían, a mí me conviene poner algún genotipo más al norte, otro más al sur. Tengo algún genotipo generalista, pero alguno que me gustaría ponerlo, enfocarlo al norte, porque al sur le va a ir mal y demás. Con lo cual se fue dividiendo en distintas zonas. Y hay algunos genotipos que están a través de todas las zonas y hay otros genotipos que nada más participan en alguna de las subzonas. ¿Está bien? Bueno, vamos a arrancar con la parte de ensayos comparativos de rendimiento. Estos son los genotipos que participaron este año de la red, ¿sí? El AK473, el AK481, uno de Nor Semillas que había participado el año pasado, el 473 de AK estaba el año pasado también. De Brevant tenemos el Next 22.6 y el 507, que estaban el año pasado. De Monsanto de Calp tenemos el 7320, 7220, 7320, 7020 y 6910, 6910 más al norte. Hay un genotipo de Macroseed, un genotipo de Nidera, un par de genotipos de Syngenta, uno de Syngenta y un par de genotipos de Sursen. Esos son los que participaron básicamente. La presentación de los resultados cae en el momento de la cosecha. O sea, la gran verdad que hoy estamos cosechando todo lo que sea maíz tardío. Hay un montón de lotes, uno va por la ruta y hay un montón de lotes no cosechados. Con lo cual, esto es hoy. Decidimos poner una fecha límite, una semana previa al Congreso, al 28 de julio, que son los datos que le voy a presentar hoy, el 45% de los lotes, o sea, de los ensayos estaban cosechados. Dentro de cada subzona tenemos 4 sitios, ¿sí? De Entre Ríos tenemos cosechado 3, sur de Santa Fe 3, Buenos Aires Centro 2, Córdoba Sur hoy tenemos 0 y Córdoba Centro, por lo menos hasta esa fecha teníamos 0, los últimos días se cosechado alguno, y Córdoba Centro 1. Vamos primero con la zona, subzona Entre Ríos, ¿sí? Tenemos 3 sitios cosechados de un total de 4. Esta zona, los ensayos no serían tratados como un maíz tardío tradicional, sino más bien como un maíz de diciembre como si fuera un maíz de segunda. Inicialmente la red tenía nada más maíz tardío como un rastrojo del año anterior, con la necesidad de que algunas zonas fueron pasando a directamente tener trigo, maíz, y no hay maíz tardío per se que no venga de un cultivo de cobertura o de algún tipo de cultivo de invierno. Fuimos abriéndonos porque si no algunas subzonas se nos hubiera sido muy difícil conseguir lotes. Así que esta es la subzona Entre Ríos. Tenemos 3 sitios cosechados, fueron sembrados a fin de diciembre. Estos son un poco los datos de la subzona. Recuerden que son cultivo de maíz sobre trigo. Tenemos un ensayo que tiene promedio 6.000 kilos, un ensayo que tiene promedio algo de 7.900 kilos y un ensayo que tiene 6.300 kilos de promedio. La media esto es la media de cada genotipo y los genotipos que están puestos en rojo son los genotipos que difieren significativamente del resto. O sea, es el pack medio ganador, vendría a ser. Obviamente, como rendimiento físico siempre hay uno, pero estadísticamente siempre hay un par de genotipos que no se pueden diferenciar. Esos son los 4 que terminan ganando en esta zona, ¿sí?
Me gustaría aclarar que esta zona, el año pasado, se perdieron todos los sitios. Creo que de los 4 sitios cosechamos uno solo, con lo cual, y este año el 4.º sitio lo vamos a cosechar. Así que es un cambio abismal. Y estos son rendimientos sobre trigo, con lo cual no son malos rendimientos. Otra cosa importante es que esta presentación, al que la quiere, me la pide y le paso el PowerPoint, así cuando me voy, les dejo el correo y me lo piden tranquilamente, no hay problema. La zona sur de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires, es la otra zona que tenemos 3 sitios cosechados, o sea, tenemos un dato bastante concreto, ¿sí? Cuando miramos los datos de rendimiento, esta es una zona que en general los sitios ya son o con un cultivo de cortura o directamente de soja, del cultivo anterior, si un tardío tradicional sería, ¿sí? De una soja del año pasado. Los datos de rendimiento en esta zona como promedio, ¿sí? En un sitio tenemos algo de 12.300 kilos, otro 12.200 y otro 10.000 kilos como promedio de todos los genotipos. De vuelta, muy por arriba de lo que encontramos el año pasado. Creo que esta fue la zona que más rendimiento tuvo el año pasado y el sitio que más tenía era 10.000 kilos. Acá estamos, hay datos altos. Y en esta zona se diferencia un genotipo de ACA con respecto a todos los demás, el 473. La verdad que incluso está primero o está muy bien rankeado en los 3 sitios. No es un dato de que en uno se vaya lejos. Se diferencia bastante de todos los competidores. Después voy a mostrar un grafiquito comparando zonas y demás. Pero bueno, eso es lo que da. Ya nos metemos en las zonas que no tenemos tantos datos. Centro de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 2 sitios cosechados. Esta zona tiene una fecha de siembra un poco anterior que la otra. Estos son los datos de la zona. Obviamente tenemos 2 sitios, hay un poco más de error. Los genotipos es más difícil diferenciar uno de otro, con lo cual hay varios ganadores, vendría a ser dentro de la zona. Acá los que salen en el pack ganador vendrían a ser el 7320, 7818 de Nidera, el 7220, el 507, el 7123, AK 473, el 66620 y el 226 de Dow, bueno, de Brevant sería ahora, sí, Corteva. Y bueno, pero los rindes son también buenos, estamos hablando de más de 10.000 kilos de promedio, superior a lo del año pasado por lejos. ¿Sí? La última zona que tenemos un dato es un dato en la zona, bueno, Córdoba Norte, que tenemos un solo sitio cosechado. Es un genotipo que tiene de rendimiento promedio algo de 10.500 kilos. Este es el dato de todas las zonas, por ahí el más dudoso porque tiene un solo sitio para sacar un dato concreto, real, y los genotipos se parecen mucho porque no hay suficiente poder estadístico para realmente diferenciarlos per se. Pero bueno, de vuelta, en comparación a los datos del año pasado, estamos en rendimientos bastante más altos. ¿Está bien? Cuando hacemos un análisis conjunto, en general, bueno, tenemos los 3 sitios del norte de Entre Ríos con 6.500 kilos más o menos por ahí. Tenemos los otros todos de entre 9.000 y 12.500 kilos. Obviamente el efecto sitio es bien importante porque son muy distintos los sitios. Incluso el manejo de los sitios es muy distinto. Pero cuando hacemos un análisis conjunto de todos los genotipos, de los genotipos que se repiten a través de todas las zonas, esta es un poco la lista que queda de cómo quedan los genotipos rankeados por efecto genotipo. Acá hay algo bien importante, que hay una interacción genotipo por sitio o por índice ambiental bien importante. Por eso incluso explica 3 veces más que el efecto genotipo. Por eso hice este gráfico que me parece que es bastante interesante para ilustrar algunos casos concretos. Ejemplo concreto, acá es índice ambiental en el eje X. Tenemos el promedio de rinde de todos los genotipos en cada sitio. Así que teníamos algunos sitios que nos rendían 6.000 kilos y otros sitios que nos rendían algo de 12.500 kilos. Es simplemente índice ambiental, es el promedio de todos los genotipos en ese sitio. Y usamos el rendimiento como una idea de calidad ambiental. Tenemos algunos más pobres y otros mejores. Y después tenemos graficado el rendimiento específico de cada genotipo. Y es la curva de cómo responde en rendimiento cada genotipo. Acá hay un dato bien concreto que llama la atención, por ejemplo, que muestra una buena interacción genotipo por ambiente
es el genotipo del 473, que es el negrito, que lo tenemos primero en los mejores ambientes y último en los peores ambientes. Es un genotipo muy adaptable, que parecería ser un genotipo que responde muy bien a muy buenos ambientes y por eso sale primero en la parte norte de provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y queda muy abajo en los genotipos más de Entre Ríos, que son los de peor rendimiento. Pero bueno, eso lo muestro como para entender que al momento de seleccionar qué genotipo seleccionamos, miremos específicamente nuestra zona y los rendimientos que nosotros tenemos, más allá de mirar el dato concreto promedio de toda la región, porque hay interacciones genotipo por ambiente que nos explican mucho respuestas específicas. Después hay otros genotipos y demás, pero bueno, por ahí ese es el más ilustrativo. Sí, sí, yo creo que el de más estabilidad y buen rendimiento lo ves, por ejemplo, del 72-20, que está por arriba del promedio en la zona de bajo rendimiento y por arriba del promedio en la zona de alto rendimiento. O sea que lo ves por arriba del promedio y con una pendiente mucho menor que la anterior. ¿Se entiende? El otro hace así y está por arriba del promedio y es más estable. ¿Está bien eso? Sería un ejemplo de los que están ahí, pero después podemos mirar específicamente uno a uno. Ese es el que me acuerdo. Una cosa importante es que al momento de decidir el genotipo a sembrar lo que nosotros vamos a sembrar en nuestro campo, bueno, hoy en la zona núcleo mucho productor ya compró la semilla para este año. Yo creo que justo antes de la charla preguntaba a algunas empresas cuánto estimaban ustedes que queda por vender en la zona núcleo de que vaya a maíz y me decían entre 20 y 40%, 40% máximo, no sé qué toqué, perdón, 40% máximo, pero 20%. Ese 20% que le queda a comprar, hoy no tenemos todos los datos, los vamos a tener dentro de un mes y medio aproximadamente, un mes, hasta que se termina de cosechar todo y sale la revista con los datos específicos, pero es bien importante entender que los genotipos de este año, más del 60%, estaban el año pasado. Acá está la lista de los genotipos del año pasado, y estos los tenemos en un rango ambiental bien grande. O sea que ese es un dato bien concreto para decidir qué genotipo sembrar. No miremos nada más el último datito, sino que mirar un poco más atrás nos ayuda al momento de decidir, sobre todo porque muchos datos aparecen tarde, es la realidad. ¿Está bien? Por el modus operandi de cómo se compra la semilla y el modus operandi de cuándo aparecen los datos finalmente disponibles para tomar la decisión del año justo anterior. ¿Está bien eso? Así que esta revistita me la piden, me mandan un correo y están disponibles del año pasado. Ensayo de aplicación de fungicidas. En cada una de las 5 subzonas tenemos todos los genotipos que se usaron en esa subzona y es con y sin fungicida. El protocolo es bastante simple. Es un protocolo, estos son los 5 sitios, dentro de cada subzona hay un ensayo de estos. El protocolo es bastante simple, que es por protocolo se aplica un fungicida entre B10 y B12, o sea, en vegetativo, en algún momento vegetativo. Y se aplica un producto que se llama Mister de Syngenta, y se hacen mediciones de roya, tizón o enfermedades en general como una idea de incidencia a mitad de llenado. ¿Sí? Se usan todos los genotipos que se usaron en esa zona. Tradicionalmente, para ponerlo un poco en contexto, tradicionalmente, como promedio de la región núcleo, esto lo venimos haciendo hace varios años, como promedio hay un efecto fungicida positivo de 400 kilos, 400, 500 kilos, depende del año como promedio, y después hay un efecto que es más positivo que el promedio en la parte norte de la región y a su vez hay un efecto o una interacción con el genotipo. O sea, promedio 400 kilos. Más al norte, los sitios de Córdoba, Entre Ríos y demás tienen en general, sobre todo Córdoba tiene un efecto positivo mayor, o sea, es más de 400 kilos como promedio de todos los años y a su vez el efecto genotipo es bien importante, interacciona con el genotipo. ¿Está bien eso? Eso como para dar un marco general de lo que vemos año a año. Este año, tenemos de los 5 ensayos, tenemos 3 subzonas cosechadas, o sea, tenemos 3 ensayos cosechados. Los ensayos que cosechamos no tuvieron alta incidencia de enfermedades, o sea, los datos a mitad de llenado muestran
que la verdad que hubo una sanidad muy buena, y eso va a explicar un poco los resultados. Subzona Entre Ríos, tratamiento fungicida no da significativo, el tratamiento genotipo sí da significativo, las diferencias entre genotipos, o sea, ponemos todos los genotipos de esa subzona, ahora lo voy a mostrar, el tratamiento no da y los genotipos dan lo mismo, no da ninguno, ¿está bien? O sea, me da como promedio hay 50 kilos más por hectárea de tratamiento de fungicida, la verdad es que no hay un efecto muy alto. Estos son los genotipos, o sea, obviamente hay un efecto fungicida y después está el ensayo compartido de rendimiento, porque están todos los genotipos en 2 franjas, es un ensayo grande este, ¿sí? Es el ensayo de compartido de rendimiento, quienes ganaron, y acá, por ejemplo, cómo salen los datos, ¿sí? Tenemos cada genotipo, supongamos es el DCAL 6910, no tratado y tratado, y las 2 franjas no tratado y tratado que dan lo mismo, básicamente incluso en todo dan lo mismo. ¿Está bien eso? Después cada uno puede incluso mirar el genotipo específico que más le interesa. Subzona Santa Fe Sur, o sea, el norte de la provincia de Buenos Aires, el tratamiento fungicida no da significativo, los genotipos son distintos, aunque hay 200 kilos de diferencia, o sea, hay una tendencia a que dé 200 kilos de diferencia, pero estadísticamente no son significativos al 5%. Estos son los datos específicos de los genotipos, de quienes quedan mejor rankeados, son un ensayo de algo de 10.000 kilos. Estos son, bueno, es el promedio de cada genotipo, esto no importa. Buenos Aires Centro es el otro dato cosechado. Hay algo de 200 kilos también. No es significativo el efecto fungicida, pero son 200 kilos. O sea, en las 3 zonas cosechadas, tendencia de 50 kilos positiva, 200 kilos positiva y 200 kilos positivo. Sin interacción con el genotipo, ahí están, después les muestro los datos, pero es básicamente eso, los genotipos siguen siendo distintos como uno esperaría que sean en cuanto a rendimiento. Los datos, me decían justo, Andrés me decía que el dato de uno de los de Córdoba se cosechó justo en estos días y con fungicida y sin fungicida habían dado algo de 700 kilos de diferencia, que incluso es un poco más acorde a lo que esperamos. E incluso, a ver, Buenos Aires Centro también está acorde a lo que esperamos, porque esperamos 400, 500 kilos de diferencia más en la zona norte y menos en la zona sur así que cerca de la Chivilcoy, 9 de julio, tampoco uno esperaría grandes diferencias de rendimiento, con lo cual este dato también está bastante acorde al promedio. Bueno, estos son los datos de rendimiento de quien ganó en ese ensayo específico, fueron rendimientos buenos. Así que principales resultados a la fecha de la red de maíz tardío, antes de una discusión de preguntas y respuestas. Hoy, este año, tenemos 46% del total de datos recolectados y hay ensayos de 6.000 kilos, 6.000 y pico kilos, hasta 12.500 kilos. O sea, los rendimientos fueron muy superiores al año pasado, incluso superiores al promedio de maíz tardío en general que venimos sacando en la Argentina. Pudimos detectar diferencias genotípicas relevantes dentro de cada ambiente productivo, eso cada uno puede ir y mirar en su región. Hay una evidente interacción genotipo por ambiente, como mostrábamos con ese genotipo puntual, que nos hace que miremos en la zona o el rango de rendimiento que vamos a tener en nuestro lote como algo relevante. Y a diferencia, yo puse como los puntos más importantes que encontramos hasta este año, que a diferencia de todos los años anteriores, no hubo diferencias significativas tratado o no tratado con fungicida. Nos faltan cosechar 2, sabemos que en uno la hay bastante, pero hay una tendencia positiva al efecto de fungicida tratado sobre no fungicida. Por último, un poco metiéndome en lo de fungicida, le quería mostrar un ensayito que hicimos más en la facultad, no tiene mucho que ver con la red de maíz tardío, pero me parecía interesante. Venimos trabajando no solo en cosas de rendimiento, sino también algo de calidad de grano, ¿sí? En cosas esto es algo de fumonicinas, miramos fumonicinas para ver cuestiones de calidad de grano, que me parece relevante porque cada vez hay más maíz para consumo, para producción animal, y este es un tema que está tornándose relevante a nivel Argentina. Esto le voy a mostrar un promedio de 2 años, siembras de diciembre, sembramos 4 genotipos, uno de Nidera, uno de Decalb, uno de Syngenta y uno de ACA. El ACA 2012 es un genotipo Flynn no transgénico. Obviamente los genotipos rinden diferencialmente de 13.000 a 9.000 kilos, algo esperado que el Flynn rinda un 10-15% menos.
Los fungicidas nos marcaron diferencia. Tenemos un control sin fungicida en todos los genotipos y tenemos fungicida en vegetativo, fungicida en reproductivo. En vegetativo sería B10, lo mismo que antes. Reproductivo es en floración, justo cuando aparecen los estigmas, y tenemos uno en vegetativo y en reproductivo tenemos el doble, como si fuera un doble golpe. Obviamente cuando ponemos el fungicida hay un efecto rinde que está promedio de la región, 300-400 kilos. Teníamos un tratamiento con inoculación, le poníamos fusarium a los estigmas para ver el efecto, para estar seguro que había inóculo, vendría a ser. Siempre lo hay, pero bueno, para asegurarnos. Y lo que les quería mostrar, que es una pregunta que, o sea, no la teníamos bastante, si el efecto cuando uno aplica un fungicida, además de ver diferencias en rendimiento, ve disminución en los niveles de micotoxinas, por lo menos para fumonicinas, no vimos nada. Ni en aplicaciones directo en vegetativo, ni en aplicaciones específicas sobre los estigmas con inoculado o sin inoculado de fusarium arriba de los estigmas. ¿Sí? O sea, los genotipos sí difieren, y esto es bastante normal ver, diferencias en partes por millón de fumonicinas. Este es un ejemplo concreto, hay genotipos que están en 3 y este está en 10. Para que se den una idea de 10, el reglamento de la Unión Europea para consumo humano, eso no entra. O sea, para tener una idea de lo más... O sea, obviamente los consumos son muy distintos en términos de qué acepta cada uno. Eso para consumo animal puede andar, para consumo humano, Unión Europea no entra. Sí tenemos que estar por abajo de 5. Con lo cual, esto te da una idea que mucho maíz tardío tenemos niveles arriba de lo que incluso podríamos estar esperando normalmente. Pero el control, y cuando comparamos control y fungicida de distinto tipo, nos dan exactamente lo mismo, incluso los fungicidas nos dan una tendencia un poquito más, pero es básicamente error. Nos da lo mismo, ¿no? Esto es una nota de color, pero me parecía interesante para ponerlo, ya que lo habíamos hecho. Así que bueno, una idea futuro, que es lo que vamos a arrancar ahora con la red de maíz tardío, medio cerrando ya, es capitalizar toda esta información, que tenemos un montón de ensayos de 2011 hasta ahora. Hemos hecho análisis conjuntos, tanto de la parte de nutrición con nitrógeno como de la parte de manejo. Nos falta, y estamos esperando este año para hacer un análisis conjunto de lo que sea fungicida, para tener suficientes datos o masa crítica para sacar algo conjunto bien hecho. Pero la idea es hacer alguna app que la queremos tener para el año que viene, para que uno se meta en su zona y vea los genotipos de cada zona o los generales, y a su vez qué dio con fungicida y demás, siendo que tenemos una base bien armada, año a año la vamos generando y bien analizada. O sea que no sería muy difícil. Así que bueno, cerrando un poco para la pregunta, agradecimiento principal a los ensayistas, que son los que hacen los ensayos. Esto no nos tenemos que olvidar, son los que están ahí cosechando, sembrando, mirando, que quede todo bien hecho. Y obviamente a las empresas que financian esto, tanto las empresas de genética, como de fertilizantes, como de tratamientos químicos, como fungicida. No mostré nada de fertilización porque las franjas de fertilización no estaban cosechadas al momento de cierre de los datos, pero bueno. Así que, último de los últimos, el correo mío, el de Brenda Gambín y el de Andrés. Esto sí, por ahí conviene sacar una foto para pedirme de acá a un mes los datos me pueden pedir esta presentación, me pueden pedir los datos del año pasado, y que muchos genotipos se repiten de vuelta, y en un mes vamos a tener todos los datos analizados, completos, y un informe de genotipos, fungicida, nutrición y demás. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para mostrar. No sé cómo estoy de tiempo, pero vamos a las preguntas. Hola, hola. Bueno, si alguien hace una pregunta, yo la repito fuerte y así por así los que están en el video, dale. Usamos dos fungicidas distintos
Lo hicimos con la empresa BAF. Usamos un fungicida tradicional, como si fuera el Amistar para vegetativo, y usamos, no me puedo acordar qué fungicida, te lo puedo averiguar, lo tengo, me meto en la computadora y lo miro, pero para Fusarium al momento de los estigmas usamos uno que se usa para trigo, pero era específico. Sí, sí, ese, exactamente, sí, ese, eso. Usamos eso porque nos recomendaron, lo hicimos, no, ellos nos recomendaron eso. Sí. Sí, lo mojamos mucho. Fuimos con un bombero loco y lo mojamos lo suficiente como para que quede bien, como para que con una dosis de agua por hectárea, pero bien distribuido sobre los estigmas. ¿Y inoculado fue primero y fungicida después o fue al No, revés? fungicida primero, inoculado después. Ok, gracias Lucas. Pero el tema de... A ver, lo hicimos porque realmente hay una... No, sin duda es una interesantísimo. pregunta concreta hoy por el tema calidad de grano, y era algo que lo hicimos un poco como sale de la cadena de Flint, de verdad que está mirando calidad para exportación, para consumo humano, pero hoy en la Argentina es una incógnita grande. Dale. No, respecto al tema de humedad de cosecha y vuelco, si tiene Sí. información, porque algo que... Perfecto. La humedad de cosecha no lo llegamos a analizar, yo voy a ser sincero, pero acá hay un tema bien importante. Vuelco, a ver, hay dos cosas. Una, humedad cosecha y otro vuelco. Está buena la pregunta, no está acá. Recomendación general, al momento de decidir elección de genotipo, siempre mirar humedad cosecha en maíz tardío. Esa es una recomendación general crítica. No está acá porque no llegamos a analizarlo todo, pero es crítico, porque un par de puntos más de humedad, uno puede permitirse menos rendimiento, pero más seco, o más rendimiento más húmedo. Veo también que muchos híbridos que se siembran tardíos son ciclos más largos, siempre humedad puede ser. Sí, no, en general los ciclos, hoy por hoy los ciclos que están en tardío son los mismos ciclos que están en temprano en la zona núcleo. Son de 118 a 125. La realidad es que madurez relativa, hoy estamos sembrando lo mismo en zona núcleo tanto temprano como en tardío, e incluso muchos de los genotipos que andan bien en temprano andan bien en tardío también, ¿no? Y después los años que vienen muy bien de rinde también son los que más se vuelcan, ¿no? También hay una relación. No siempre, pero para cerrar un poco el concepto de humedad, por favor miren, va a salir en el informe final el dato de humedad, porque elección de genotipo es rinde y es humedad cosecha. De todos esos genotipos el año pasado había 3 puntos de diferencia entre el más húmedo y el más seco. Hace un par de años hicimos un cálculo más o menos de cuánto valía esos 3 puntos como porcentaje de pérdida de rendimiento. O sea, por cada punto estimábamos entre 2 y 3 puntos de porcentaje de pérdida de rendimiento o de ganancia de rendimiento. Con lo cual, una cosa general es un genotipo húmedo pero que rinde más, y un genotipo seco pero que rinde un poco menos. Si tienen 3 puntos de diferencia de rendimiento, puedo perder 6% de pérdida de rendimiento seguro, que me lo compensa la humedad si no estoy dispuesto a esperar a que se seque, que eso es de vez en cuando, también empezar a perder rende por vuelco y demás. ¿Está bien eso? En rendimiento acá está todo corregido, sí, acá está todo llevado a 14,5% de humedad y tenemos los datos de humedad de todo, ¿sí? Pero no está analizado. Pero bueno, acá eso es un punto bien importante. A ver, maíz tardío, elección de genotipo de rendimiento, es humedad cosecha, es enfermedades, porque acá no me dio interacción con las enfermedades, pero tradicionalmente todos los años lo hay, con lo cual enfermedades es bien importante, enfermedades foliares, y después vuelco y quebrado, que es también importante, que sale en el informe final sale un ranking de datos de quebrado y volcado. Te hago una consulta. ¿No tenés los
datos de fertilización, pero ¿qué modelación para nitrógeno usaste? Ah, perfecto. No, buena data. Sí, están los datos. Están los datos. O el que usaste el año pasado. Y si encontrás, mi consulta es, yo estoy teniendo casos de alto rendimiento sin llegar a las dosis de nitrógeno, sin tener las dosis de nitrógeno necesarias. Perfecto. Sin dosis de nitrógeno quiere decir que no estás poniendo nitrógeno Estoy nada. poniendo nitrógeno, pero no llego ¿A qué? a la cantidad de kilos necesarios para que me dé esos kilogramos. ¿Tenés algún dato sobre eso? Sí, sí. O sea, ¿Cuál es la aplicación biológica que vos encontrás? no, a ver. Cuando sembrás temprano, ¿sí? Tenés menos partes por millón de nitratos a la siembra. En septiembre tenés poco. ¿Sí? Arranca la primavera, empieza la mineralización. Un maíz tardío tradicional, no maíz sobre trigo, sino maíz tardío tradicional. Qué sé yo, un maíz temprano tendrá 60 kilos de N a la siembra de 0 a 60 en nitratos. Un maíz tardío tradicional en zona núcleo tendrás algo de 120, 130 kilos de N como nitratos a la siembra. Con lo cual vos en el tardío, si vos nivelás al mismo nivel, decís, bueno, yo voy a llevar mi lote a 180 kilos de N totales, obviamente en el temprano tenés que poner 120, en el tardío tenés que poner, si te faltaban 40 kilos, o lo que sea, no me acuerdo cuánto había dicho, 140 a 180 te faltan 40, con lo cual tenés que poner mucho menos. ¿Sí? Eso genera que cuando vos tenés mucho más en el suelo, la respuesta también sea más errática, porque de vez en cuando tenés que poner tan poquito que por ahí no lo ves. La respuesta, si tenés que poner 20, es posible que hagas franjas. Con y sin no lo veas. ¿Está bien? Eso por un lado. Por el otro lado, los modelos de respuesta a estos que usamos tienen implícito que durante el ciclo del cultivo se va a mineralizar nitrógeno. O sea, cuando vos haces un cálculo de que vos decís, yo a mi lote lo voy a llevar a 180 unidades de N, no quiere decir que el requerimiento del cultivo sean 180 kilos de N. ¿Se entiende eso? Hay una buena parte que se va a mineralizar después del momento en el cual vos tomaste la muestra. Y ahí nos metemos en cuánto se mineraliza. Y es el agujero negro de la fertilización de cultivos extensivos. Por eso, y esto es importante, en la historia arrancamos usando modelos de balance, de cuánto había que poner, cuánto requiero, cuánto tengo en el suelo, cuánto estimo se va a mineralizar y cuánto le falta poner, y siempre tenía la incógnita de cuánto se va a mineralizar. Y era tan difícil saltear esa incógnita que nos salimos del modelo de balance y nos fuimos a un modelo de respuesta que es más empírico. Vemos cuánto tenemos, sabemos que con esta dosis se me maximiza el rendimiento, por eso lo tengo que llevar a tantos kilos de N y se acabó. ¿Se entiende eso? Con lo cual, si vos mirás, para cerrar, si vos mirás cuánto tenías en el momento de la siembra y vos le ponés, pero no le ponés mucho, pero le ponés algo, y después mirás en rendimiento y decís, pucha, pero con eso que yo puse, lo que tenía más lo que yo puse, no me debería alcanzar para sacar de todo rendimiento. Bueno, es porque hay una buena parte que se te mineralizó durante el ciclo del cultivo después de haber hecho el análisis de suelo al momento de la siembra. ¿Está bien eso? No sé si te respondí o no, pero bueno, más o menos el concepto general es ese. Uno de los datos fundamentales que salen de la red de maíz tardío del año pasado, de los años anteriores, es que cuando vamos a fertilizar el maíz tardío tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales. Un factor, nitratos a la siembra, tener un diagnóstico de 0 a 60, y el otro factor fundamental es tipo de suelo 1, 2 o 3, que está enmascarado con rinde potencial. Entonces, esos dos datos, hay un modelito que meten esos dos datos y sacás qué kilos de grano, qué eficiencia de respuesta vas a tener por kilo de N que pongas. Cuántos kilos de grano vas a tener por kilo de N. Cuanto más tenés en el suelo, menos respuesta vas a tener en todos los suelos, y después para misma cantidad en el suelo vas a tener más respuesta en los mejores suelos porque tenés más rendimiento esperado. Lucas, una consulta. Los datos que mostrabas de respuesta fungicida, ¿se corresponden a una sola fecha de siembra? Porque sí. Porque para la zona, por ejemplo, centro-norte de Córdoba, la situación cambia mucho en una fecha de siembra en la primera quincena de diciembre que de la segunda. Sí. Entonces vos ahí, digamos, es un condicionante importante el comportamiento sanitario del híbrido y,
una aplicación de fungicida probablemente tenga una respuesta mayor. Es una... No, está perfecto. Tenemos una sola fecha de siembra por región, con lo cual no lo puedo testear con los datos de un año. Pero con los datos de muchos años sí lo podríamos testear. Es lo que nos está faltando un poco para cerrar. No, el del sur de Buenos Aires, centro de Buenos Aires vendría a ser, fue fin de noviembre la fecha de siembra. Y el de Entre Ríos, ojo, el de Entre Ríos es fin de diciembre, 26 o 27 de diciembre, con lo cual, nada, a mi gusto, en la parte de fungicida nos está faltando eso de agarrar todos los años de varios años y hacer un análisis global para ver si eso se da o no se da realmente, y es medio un mito, o no, y a su vez ver esto que digo yo, interacción genotipo por ambiente, cuánto explica, pero necesitas varios años y varios datos, básicamente eso. Hola Lucas, ¿cómo te va? Con respecto a lo que venías hablando anteriormente con el tema de fertilización, eficiencia del uso del nitrógeno, más un comentario que una pregunta. Nosotros estamos haciendo NAN en general en todos y estamos haciendo agua útil, porque estamos tratando de modelar en función del agua útil el nitrógeno disponible y el NAN para poder ver la respuesta que tenemos a eso. Y también, como nosotros sabemos que el periodo crítico está en un momento de bajo requerimiento ambiental al final del ciclo, pero sí de nublado, estamos buscando las brechas, a ver cuánto nos influye la radiación solar también. Esas son de las cosas que te pueden empezar a responder más rápidamente si vos tenés un poco más de precisión, o para buscar un poco más de precisión, evidentemente para el bolsillo, porque la respuesta de esta es decirle cuántos kilos de fertilizante y cuántos dólares por kilo producido vamos a tener. Sí. Es lo que estamos intentando buscar. Sí, está bueno. Un dato que sale de los últimos años, cuando hicimos el análisis global de varios años de la red de maíz tardío, es que cuando mirábamos el rendimiento de cada sitio específico y la lluvia que había tenido el cultivo, no había una correlación muy, muy buena entre cantidad de lluvia durante el ciclo y rendimiento en maíz tardío. Si lo hacemos en maíz temprano nos da bastante bien, ¿está bien? Y por el otro lado, cuando comparamos maíz temprano contra maíz tardío, si me permite la comparación, el efecto Napa es distinto también. En maíz temprano, el efecto Napa es siempre positivo y en maíz tardío el efecto Napa es neutro o negativo hacia el rendimiento. Y lo de negativo hacia el rendimiento lo vimos tanto con la red de maíz tardío de Apresid como con la red de Crea Sur de Santa Fe, que más o menos abarca un poco la misma zona. O sea, un lote que tenga una napa cercana, una napa menos de 2 metros, que vaya a un maíz tardío, tiende a tener menos rendimiento que un lote que no tenga napa en los 2 primeros metros cuando lo estamos sembrando en maíz tardío. ¿Está bien? Es distinto que con lo que tenemos en maíz temprano. Maíz temprano, ese lote va a tener, el que tiene napa va a tener más rendimiento, tiende a tener más rendimiento que el que no tiene napa. 2 preguntas. Dale. En el ensayo de fungicidas tenías ahí el un material no GMO. ¿Cómo manejaste los insecticidas en ese caso, en ese ensayo? Sí. Y también quería saber cómo estás manejando hoy en día las densidades de los tardíos frente a los tempranos. Perfecto. Está buena la pregunta porque hay como un mito, o había un mito, ¿viste?, de los no transgénicos, de genotipos no transgénicos en tardío. Hoy la realidad es que con algunos productos, Coragen y demás, eso tiene 2 dosis de Coragen. Todos tienen 2 dosis de Coragen. Todos. Le aplicás a todos por igual. Y una cosa de los maíces Flint, por ejemplo, hoy una buena proporción del maíz Flint está en el norte, no transgénicos en el norte, o una buena proporción del maíz Flint que se hace, no de ACA, pero algunos otros exportadores los tienen más en tardíos que en temprano. O sea, le están manejando el maíz Flint no transgénico en tardío y no en temprano. Lo único que tenés que realmente manejar muy bien es el tema humedad cosecha, porque no te reciben con cualquier humedad. ¿Está
¿Está bien? Porque no se puede secar, porque después se te empieza a generar estrés crack. No, lo hacen más tardío porque están buscando estabilidad de rendimiento y no tanto potencial de rendimiento. ¿Sí? O sea, es lo mismo que le pasó al área núcleo en cuanto a sembrar temprano o tardío. Esa misma pregunta pasó a genotipo Flynn y hoy sabemos que se puede conseguir una perfecta calidad o muy buena calidad en tardíos en maíces no transgénicos en cuanto a calidad para molienda seca, dureza vendría a ser. Eso por un lado, y buenos rendimientos. Y por el segundo caso, la segunda pregunta. Densidades. En estos casos, la elección de la densidad pasa pura y exclusivamente por el ensayista y su combinación con el productor. ¿Sí? O sea, ahí no lo decido yo, no lo decide Apreci tampoco, se decide en función de lo que se hace en la zona. Mi recomendación puntual de densidad es que lo que nosotros, para manejo de maíces tardíos, es que nosotros tenemos que ver qué rendimiento esperado estamos teniendo. Y olvidarnos de si es temprano o es tardío. ¿Sí? Si yo espero 12.000 kilos en un maíz temprano y 12.000 kilos en un maíz tardío, mi recomendación es poner la misma densidad, tanto para temprano como para tardío. Si yo en un lote espero 6.000 kilos en temprano y 6.000 kilos en tardío, tendría que estar apuntándole a la misma densidad. Cuando arrancamos con maíces tardíos, se pensaba que eran ambientes de bajo potencial y como teníamos menos potencial de rendimiento, bajábamos la densidad. Y hubo recomendaciones de todo tipo que si íbamos de temprano a tardío, bajarle 15% de densidad, 20%, 10%, 30%. ¿Sí? Y de repente aparecieron maíces tardíos que te rendían nada, como este año. Muchos lotes de 12.500 kilos. Y hay lotes de 14.000 kilos. A esos lotes, incluso yo creería que no hay que bajar la densidad si estás esperando 14.000 kilos de un tardío con respecto a 14.000 kilos de un temprano. Lo único que hay que tener cuidado es en tardío la elección de calidad de ese genotipo en cuanto a estabilidad de caña, que es algo bien importante para bancarse la densidad. ¿Está bien eso? Porque va a estar un poco más de tiempo en el campo esperando la cosecha, simplemente porque se seca más despacio. ¿Está bien? Pero esa es mi recomendación. Bueno, estamos ya en horario para finalizar el taller. Quería darles dos avisos. Primero, que en un mes aproximadamente, como decía Lucas, va a estar ya la revista de la red con los resultados de este año, colgada en la página Presido, nos la piden a cualquiera de estos mails. Y la segunda es que hoy a la 1 de la tarde, de 1 a 2 y media, vamos a estar haciendo un espacio acá en esta sala de muestra de los póster que están en los laterales, donde se muestra un poco el trabajo que se hizo en el sistema chacra en estos 10 años, incluidas las chacras y las redes como la red de maíz tardío. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Gracias por venir y tan temprano.